La selección ecuatoriana de fútbol más cerca del Mundial 2026, tras el triunfo en Quito ante Venezuela, con la destacada actuación de su capitán, Ener Valencia. 4 de los 5 desaparecidos tras el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en Guayas fueron hallados. Hasta el momento no llegan las grúas para extraer a los 5 vehículos que cayeron al río. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, dijo ante una comisión parlamentaria que el puente Gonzalo Icaza colapsó porque coincidieron 4 tráileres, que en total pesaban más de 190 toneladas. Hay contradicciones en cantidad de barriles derramados en Esmeraldas. Mientras la ministra de Energía dice que fueron 3.500, Petroecuador asegura haber recogido hasta el momento cerca de 13.000. El INOCAR alerta que este fin de semana en 15 playas las olas pueden alcanzar 1,5 metros. Y el INAMI pronostica que las lluvias serán intensas, especialmente en la costa y estribaciones de la cordillera. Habitantes de las zonas afectadas por el derrame de petróleo esperan que Petroecuador y el gobierno mantengan la ayuda y se concrete el pago de indemnizaciones. Rusia lanzó ataques masivos con más de 200 drones y bombas guiadas contra 6 regiones en Ucrania. Esto ocurre después de que tropas de Kiev destruyeron una instalación militar rusa. Ecuaterra viaja a la comuna Dos Mangas, en el corazón de la cordillera Chongón-Colonche, donde se ven monos aulladores y un bosque frondoso bañado por 2 ríos. Ecuador triunfa en casa frente a Venezuela en otro encuentro por las eliminatorias mundialistas. Con esta buena noticia, comenzamos, amigos, Televistazo Estelar este viernes 21 de marzo. Bienvenidos. La Tri, el sueño redondo. Sí, la selección nacional sigue en zona directa de clasificación al Mundial 2026. Teo Pozo cubrió el partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el norte de Quito. Teo, adelante con las novedades de este encuentro que nos mantiene esperanzados a todos los ecuatorianos. Juan Carlos, ha sido una presentación realmente destacada de la selección ecuatoriana de fútbol. El país celebra, el país está de fiesta por el triunfo de la tricolor sobre Venezuela. Acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el marcador incluso pudo haber sido algo más holgado contra la Vinotinto. Vamos a revisar. Y como lo vivieron más de 33,000 espectadores acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado, los aficionados a lo largo del país también se emocionaron, se entusiasmaron y gritaron los goles de la tricolor. Así vivieron los hinchas el partido. Joel Vanegas nos preparó el siguiente informe. El país festejó el triunfo de la selección ecuatoriana 2-1 contra Venezuela en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Decenas de personas con la camiseta tricolor llegaron a bares, restaurantes y centros comerciales con algarabía. Llevaron pitos, banderas y cornetas. El ambiente fue una mezcla de colores, porque entre los hinchas ecuatorianos también hubo venezolanos que alentaron a la Vinotinto. Los ecuatorianos festejaron antes de tiempo durante los primeros 45 minutos por las situaciones claras de gol que creó la tricolor. Yo grité, pero ya ve que no fue. La segunda seguro. Los aficionados estallaron de alegría con el primer gol de Ener Valencia al minuto 39. Apenas inició el segundo tiempo, las gargantas se ahogaron con el grito de un segundo gol de Valencia. Lo importante es seguir sumando y estar en segundo lugar. Eso es lo que estamos. Y arriba Ecuador. Los últimos minutos se vivieron con suspenso tras el penal errado de Ener y el descuento de Venezuela. La celebración volvió al final del partido. Es la alegría de los hinchas ecuatorianos. La selección nacional se ubica de forma momentánea en el segundo lugar, haciendo una campaña realmente fantástica en las eliminatorias sudamericanas o rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Vamos a revisar la tabla de ubicaciones, sí, que lo tiene hasta el momento Argentina, que en este instante empata en el Clásico del Río de la Plata ante Uruguay, 0-0 en los minutos finales del primer tiempo. La albiceleste es primera con 25 más 14. Después
Ecuador con 22 y más 8 en el gol promedio. Incluso le restaron 3 puntos a la tricolor en el inicio de las eliminatorias. Ha sido una campaña notable. Brasil es tercero con 21 más 7. Uruguay 20 más 8. Quinto es Paraguay, 20 y más 2 en el gol promedio. La albirroja, que sigue invicta con Gustavo Alfaro. También después en la sexta posición aparece Colombia con 19 y más 4. Hasta acá todos clasificados de forma directa. 6 clasifican al Mundial. El séptimo va al repechaje. 13 y menos 16 para Venezuela. Octavo para Bolivia. El octavo es Venezuela, en realidad 12 y menos 5. Perú sigue en el noveno lugar con 10 y menos 10. Y Chile, que es el próximo rival de la tricolor, 9 y menos 13. Vamos con la próxima jornada que se va a jugar el próximo martes, sí, acá en Sudamérica, en nuestro continente. Bolivia frente a Uruguay a las 15 horas en el estadio de El Alto. A más de 4.000 metros de altura, ahí juega el equipo del altiplano. Ese va a ser el primer compromiso. Después, Chile ante Ecuador. Chile necesitado de resultados y la tricolor motivada por este nuevo triunfo a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Santiago. Continúa la fecha 14 con el compromiso. También a finish, Venezuela frente a Perú a las 7 de la noche en el Estadio Monumental de Monagas. En Venezuela, la Vinotinto también obligada a vencer y Perú para sumar puntos y no quedarse atrás en la eliminatoria sudamericana. Después continuamos la revisión de compromisos que tiene esta fecha 14 con Colombia frente a Paraguay. Colombia, que tiene 3 derrotas consecutivas y quiere recuperarse en la eliminatoria sudamericana ante Paraguay, que está en zona de clasificación directa e incluso ya lo ha pasado en la tabla de posiciones en el Metropolitano de Barranquilla a las 19 horas. Una tierra muy calurosa y con mucha humedad, y de eso espera aprovecharse el conjunto cafetero para triunfar jugando en casa. Es la fecha entonces de la eliminatoria sudamericana, que va a concluir con el plato fuerte, con el superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Se enfrentan las dos potencias sin sus figuras, Argentina sin Messi y Brasil sin Neymar, ambos por lesión. Seguimos analizando lo que ha sido el triunfo de la selección nacional y esta histórica victoria que nos acerca a la Copa del Mundo 2026. Al volver en pocos minutos estaremos con más reacciones, más protagonistas y revisando los goles de Ecuador 2, Venezuela 1. Ya se lo contamos. Puente y casa. Emergencia en Guayas. 4 de los 5 desaparecidos tras el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Guayas ya fueron encontrados. La corriente del río los arrastró. La hipótesis que manejan las autoridades es que la quinta persona continúa atrapada en uno de los vehículos que está sumergido, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Casi 2 días después del colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Daule, empiezan a aparecer algunos de los cuerpos de los 5 desaparecidos reportados. Esta mañana en redes sociales circularon los videos de los hallazgos en las riberas del río Daule. Los vehículos de criminalística llegaron para recoger los cuerpos que los rescatistas transportaban en sus lanchas. Hasta el momento tendríamos ya de las 5 personas que estaban reportadas en primera instancia como desaparecidas, 4 ya están recuperados los cuerpos. Sin embargo, ninguno de los 4 cuerpos fue hallado aquí, en el punto del colapso. La fuerte corriente del río los arrastró aguas abajo. El primer cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana a 13 kilómetros del puente. El segundo, 17 kilómetros río abajo, en el sector Nato a las 7:45. A las 8 el tercero, cerca de La Aurora. Y el cuarto a las 9 de la mañana en San Borondón. Podríamos presumir inclusive que el quinto cuerpo podría estar dentro de una de las cabinas que no se puede ingresar por el caudal del río. Los 5 vehículos que quedaron sumergidos aún no son sacados. A las 8 de la mañana hubo una reunión en los campamentos instalados en los alrededores del puente para determinar cuántas grúas y demás maquinaria necesitan. La concesionaria principal responsable del mantenimiento y de la vía en la que nos encontramos
no ha llegado a la reunión. Citaba a las 8 de la mañana, la reunión terminó a las 9 de la mañana. Necesitamos que comiencen las actividades de extracción de los vehículos. A las 2 de la tarde se dio una nueva reunión en el campamento con la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Se decidió suspender la búsqueda acuática en el sitio del colapso y seguir rastreando aguas abajo. Además, se autorizó la extracción con grúas de los 5 vehículos sumergidos, pero hasta las 5 de la tarde aún no llegaban. La prefecta afirmó que la aseguradora indemnizará a heridos y los familiares de los fallecidos. Nos haremos cargo de todos los gastos fúnebres. Lo segundo es que tienen derecho a indemnización por pérdidas y la atención de todos los gastos médicos. Aguiñaga también dijo que este viernes enviaría el informe de mantenimientos periódicos del puente, como lo solicitó el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y este puente colapsó porque 4 tráileres, que en total pesaban más de 190 toneladas, coincidieron sobre la infraestructura que tenía capacidad solo para 48 toneladas. Esa es la conclusión de un informe preliminar que presentó la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo cubrió la sesión. El exceso de peso causó el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo. Es la conclusión de un informe preliminar al que se refirió la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, esta mañana en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Aguiñaga mostró las fotografías captadas por las cámaras del peaje como evidencia de que 4 tráilers coincidieron sobre el puente a las 18:16 del miércoles 19 de marzo, la hora y fecha del colapso. La empresa concesionaria del puente precisó que esos vehículos de 6 ejes pesan más de 190 toneladas, 3 veces más del que resiste la estructura. Ese puente recibió sus mantenimientos preventivos y rutinarios. Y su colapso no fue producto del abandono. Y soy enfática en decirlo. Su capacidad era de 48 toneladas. La concesionaria del norte que realizó los trabajos de mantenimiento entre el 2001 y el 2023 señaló que ni ellos ni la prefectura tienen el control de los vehículos que pasan por el puente, sino la Comisión de Tránsito, y que en este caso se irrespetó una señalética de restricción que establece un peso máximo de 48 toneladas. La Cámara de la Construcción de Guayaquil realiza una evaluación técnica sobre las causas del colapso. En los próximos días emitirá el informe definitivo. El puente Gonzalo Icaza Cornejo está asegurado. Tiene 2 pólizas, según explicó Aguiñaga, una por obras civiles terminadas y otra de responsabilidad civil que permitirán la reparación a las víctimas y el reemplazo de la infraestructura cuando terminen las acciones de búsqueda. Esmeraldas, desgracia por el crudo. Esta semana el gobierno habló de un sabotaje que causó el derrame de petróleo en Esmeraldas, pero hoy la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, no pudo especificar las pruebas que sostienen ese argumento. Diego Cuenca informa que no es la primera vez que el gobierno habla de sabotaje a puertas de una contienda electoral. Desde el miércoles, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, argumenta en medios de comunicación que la rotura del oleoducto que causó el derrame de petróleo en Esmeraldas fue provocado por terroristas con el objetivo de sabotear al gobierno. Esa afirmación sale de un informe del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, que según ella no ha revisado por completo, y ese viernes en Ecuavisa evitó profundizar en ese tema. Como inteligencia policial y usualmente son temas confidenciales, pues yo no he recibido el informe per se, sino el informe, toda la base de lo que han llegado ellos a las conclusiones, yo no recibo. Seguramente eso va a tener 100 páginas, 200 páginas, lo que sea. Yo lo que recibo es el informe, digamos, el resumen ejecutivo. Según el Código Integral Penal COIP, el sabotaje es un delito sancionado de 7 hasta 10 años de prisión. Pero hasta el cierre de ese reportaje, el gobierno aún no ha presentado una denuncia a la Fiscalía para identificar a los responsables. ¿Van a presentar una denuncia ante la Fiscalía? ¿Cuándo?
A ver, no es que deberíamos de hacerlo, pero hay algunas cosas que han pasado desde que estuvimos en la contención del río Cube y que por alguna maniobra de algún funcionario de Petroecuador se abrió un dique en el momento en que no se debía de abrir el dique. Todo eso se está investigando en este momento, inclusive con el personal. Por eso repito que todo esto de aquí tiene que estar dentro del área de investigación técnica, que después vaya al tema de la fiscalía. Necesitamos la verdad para poderles entregar esa verdad también a los ciudadanos. No es la primera vez que en medio de una crisis el gobierno habla de sabotaje. En abril del año pasado, a vísperas de la consulta popular, el presidente Daniel Noboa acusó de sabotaje a 22 personas, entre ellas a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por la crisis en las centrales eléctricas que terminó en apagones. En ciertas plantas eléctricas ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. A pesar del reporte de sabotaje, la ministra Manzano asegura que Petroecuador está levantando informes técnicos para verificar la teoría inicial de que el derrame ocurrió por deslizamientos de tierra. El municipio de Quito pidió la militarización del sistema de agua potable Papayacta integrado por denuncias de supuesto sabotaje al SOTE. Esa planta abastece a 1.4 millones de habitantes del norte de la capital y el 45% de total de la demanda de agua en la ciudad, como le explica Paul Romero. La denuncia de un plan de sabotaje al SOTE para afectar al sistema de agua potable Papayacta integrado, que abastece al 45% de la población de Quito, generó polémica entre el gobierno y el municipio de la capital. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que el Ejecutivo tiene información del plan, que conoce a quienes están detrás, pero no dio nombres, y pidió al alcalde Pavel Muñoz que intervenga para evitar el sabotaje. El sabotaje no termina con el tema del SOTE en Esmeraldas. La información que tenemos es que va hacia Papayacta. Así que al alcalde Pavel Muñoz, dígale a la gente que está haciendo sabotaje, que también sabemos de dónde es, que por favor eso no podemos hacerlo. El alcalde Muñoz calificó esas declaraciones de sensibles e irresponsables. El municipio capitalino respondió que no ha identificado ningún evento que pueda provocar riesgo de contaminación en el sistema de agua potable de Papayacta. Ante la advertencia de Manzano, solicitó al Ministerio de Defensa la militarización de las instalaciones del sistema para asegurar el funcionamiento y la provisión de agua para 1.400.000 personas del norte de Quito. Fuentes militares consultadas por Televistazo señalaron que desde hoy patrullas de la Primera División del Ejército Chiris brindarán seguridad a esas instalaciones. Media hora le tomó a Petroecuador cerrar manualmente las primeras válvulas para poder controlar el derrame de petróleo el jueves pasado en el cantón Quindindé, en Esmeraldas, que según los datos iniciales del gobierno provocó el derrame de 3.800 barriles de petróleo. Informa Francisco Garcés. Los funcionarios del gobierno no tienen certeza sobre la cantidad de barriles de petróleo que se derramaron tras la rotura del oleoducto del jueves pasado en Quindindé. La ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que fueron 3.800 barriles, pero Petroecuador prefiere esperar para determinar con exactitud el número. El gerente de la petrolera, Roberto Concha, dijo el jueves que esa cantidad es la de barriles que, según él, quedaron atrapados en el tubo una vez que se cerraron las válvulas del oleoducto. Según Concha, el cálculo real de barriles derramados se podría tener durante el fin de semana, porque para ello se requiere que el bombeo por el oleoducto reparado se normalice. Como hoy recién se inició el rebombeo, ya nosotros tenemos que esperar que termine el trabajo normal, el bombeo normal, que llegue a sitio, que llegue avalado. Entonces, una vez que llegue avalado, nosotros vamos a poder determinar las cantidades exactas y reales. Para el cálculo se debe tomar en cuenta el tiempo de respuesta de Petroecuador, operación que según la información de la empresa duró 2 horas. La primera alerta tuvieron los operadores del SOTE a las 6:31 de la tarde del jueves. 1 minuto después se paró el bombeo por el oleoducto y 9 minutos después se constató la rotura del tubo. El problema de estos incidentes es que el oleoducto, que tiene 53 años, no cuenta con un sistema automático de cierre de válvulas ante roturas y debe hacerse manualmente.
Eso se realizó 14 minutos después de la alerta de rotura. Recién a las 7 de la noche, 29 minutos después de que se produjo el derrame, concluyó el cierre de las válvulas principales del sitio afectado. No obstante, a las 8:20 de la noche, recién terminó el cierre de las válvulas más alejadas en Santo Domingo y en Las Palmas. Según informó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, el SOTE estaba transportando un promedio de 320,000 barriles de petróleo diarios, es decir, algo más de 13,000 barriles por hora. El Tribunal Contencioso Electoral, que tenía que decidir esta tarde el futuro político de la vicepresidenta Verónica Abad, difirió la audiencia. Los jueces deben fijar ahora una nueva fecha. Vamos a una primera pausa. Los estragos aumentan. Las lluvias se intensifican en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. El desbordamiento de 2 ríos provocó el colapso de 2 puentes, dejando así incomunicadas a unas 2.500 personas en la parroquia Guasaganda. Patricio Viera, con más detalles de esta emergencia. El puente de 8 metros que conectaba las comunidades El Arenal, La Florida y Quindigua en la parroquia Guasaganda al norte de La Maná colapsó tras el desbordamiento del río El Arenal. Unas 890 personas han quedado incomunicadas. Para cruzar el afluente, los habitantes han improvisado un paso con troncos. Avanzan con precaución, apoyándose en ramas para no caer al agua, mientras se dirigen a los mercados locales en busca de alimentos. En la comunidad del Tigre, el río Uxatambo se llevó 6 metros de la vía principal, afectando a 750 habitantes. Sin una ruta segura, los comuneros deben esperar hasta 24 horas en la orilla hasta que el caudal baje. Cuando eso ocurre, cruzan formando cadenas humanas para resistir la fuerza de la corriente. Todos los productos que está acá adentro, naranja, leche, yuca, plátano, madera, todo eso está ahí, colapsado, no hay cómo sacar. En esta zona se producen cerca de 3.500 litros de leche cada día. Para evitar que el producto se pierda, 4 personas colocaron una cuerda y así envían los galones por encima del río hasta el otro lado, donde otra persona los recoge y los lleva al centro de acopio. 1 kilómetro más al norte, las bases de hormigón que sostenían el puente Bailey hacia el recinto Capilla Chico quedaron inhabilitadas tras 3 días de intensas lluvias. Para habilitar el paso vehicular, los pobladores colocaron tablas que permiten el tránsito por un solo carril. El desbordamiento de los ríos también destruyó 50 metros de tubería de agua potable. Según los vocales de la Junta Parroquial de Guasaganda, debido al invierno, unas 2.500 personas en 12 comunidades permanecen aisladas. En Olmedo, provincia de Loja, las lluvias no solo han causado deslizamientos casi a diario, también han provocado daños en las vías, viviendas, cultivos e incluso estructuras públicas. El colapso de las montañas y la saturación del suelo mantienen en alerta a cientos de familias. Alejandra Sánchez con el informe. Las lluvias han dejado severas consecuencias en el cantón Olmedo, en la provincia de Loja. Rodeado de montañas, este territorio enfrenta deslizamientos casi a diario. La vía panamericana E50 es uno de los puntos más críticos. El suelo se ha debilitado y el asfalto comienza a ceder. Solo un carril está habilitado en esta ruta que conecta Loja con Zamora Chinchipe y El Oro. En el ingreso a Olmedo, donde residen 30 familias, la calzada se está hundiendo. 3 viviendas que están a los costados de la carretera ya fueron evacuadas. Aquí nosotros ya no pudimos dormir, solo estamos acá afuera el día vendiendo un poquito, llegó las 5, tenemos que irnos a dormir en otro lugar. En el sector La Guayana, un derrumbe afectó la vía de 12 kilómetros. A 500 metros del centro del cantón, el desbordamiento de una quebrada ha debilitado las bases de un puente. Una casa que está en las riberas está en riesgo. El peligro también alcanza la urbanización Casa para Todos, donde viven unas 250 personas.
El sistema de alcantarillado pluvial no soporta la saturación del suelo y las filtraciones han debilitado una ladera a solo 50 metros de las viviendas. La casa del Seguro Social Campesino, construida al pie de una montaña, colapsó. Allí, 1,000 afiliados recibían atención médica y ahora deben acudir a una escuela del cantón para atenderse. Tenemos 40 afectaciones en infraestructura, sea por cuarteamientos, sea por deslizamientos posteriores, por deslizamientos anteriores, por zonas de riesgo. Tenemos 3 viviendas colapsadas y caídas. Hemos evacuado aproximadamente 10 a 15 familias. El punto más crítico ha sido Yaruzal. Aquí, una familia fue sorprendida por un deslizamiento. Julio César logró poner a salvo a sus nietos, pero su yerno, un joven de 24 años, quedó atrapado. Logré entrar por la ventana y primero saqué a los niños. Pues. De ahí sí a mi señora la sacó mi yerno, que había estado vivo todavía. Y la sacó cargada y las rescatamos ya. Pues. Ya cuando ya sacando los niños ya lo vi a mi yerno, mi otro yerno que estaba muerto ya. La familia también perdió 20,000 plantas de café, su única fuente de ingresos. En todo el cantón se calcula que unas 40 hectáreas de cultivos de café, caña y maíz se han perdido. Debate presidencial 2025, segunda vuelta. Los candidatos que disputan la segunda vuelta electoral deberán responder a 5 ejes temáticos en el debate presidencial de este domingo. La seguridad es uno de los puntos por los que ambos postulantes deberán describir sus propuestas para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico también. Diego Cuenca indica parte de los planes de Luisa González y Daniel Noboa. El candidato Daniel Noboa entró a la cancha electoral ofreciendo continuar su gestión como presidente de la República, militarización de las cárceles y culminar la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santa Elena, paralizada tras sufrir un ataque con explosivos en diciembre del año pasado. La repotenciación de varias otras cárceles, va a estar la cárcel de Anconcito. Todo eso es parte de nuestro plan de seguridad. Eso coincide con la propuesta de la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. Ella propone retomar el control del sistema de rehabilitación social, reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas y reubicar los centros penitenciarios. Técnicamente lo primero que debería hacer es sacar la cárcel del Litoral donde está, porque esa sí ya está en un centro poblado. Y eso se lo puede hacer con el dinero de vender ese terreno. Puede usted construir en otro sitio. Eso lo habíamos hablado con el alcalde de Guayaquil. Tiene unos $800 millones que con eso se financia tranquilamente construir otro. No ha dicho qué hará con los presos entre tanto. Su plan protege e incluye fortalecer el ECU 911, usando inteligencia artificial, crear una agencia especializada para combatir ciberdelitos y recuperar la paz en los barrios con participación ciudadana. Trabajar desde los barrios, con gestores de paz, una persona de cada barrio que recibirá un medio salario mínimo vital y que va a trabajar haciendo ese barrio seguro junto con la policía comunitaria. Tampoco ha dicho lo que hará con las bandas para lograrlo. Noboa desde la presidencia sigue haciendo confianza al bloque de seguridad para combatir y capturar a los criminales más buscados. Ese grupo hace operativos en sectores peligrosos como Nueva Prosperina en Guayaquil, en Durán, y en esa campaña ha incluido a los ministros de Defensa y del Interior. Ahora el presidente candidato exhorta a Estados Unidos para que el presidente Trump declare terroristas a 22 bandas criminales de Ecuador, tal como él lo hizo en enero del año pasado. Suma las intenciones de reformar la Constitución para instalar bases militares extranjeras y lo que él llama ayuda internacional, que por ahora se limita a una alianza con una empresa militar privada de Estados Unidos. Noboa insiste en un tercer pilote en su política de seguridad, el equipamiento de las fuerzas del orden, y habla de sumar más dotación a los vehículos blindados que llegaron de Israel y a los 5 helicópteros Puma que llegaron de Francia, equipos que fueron gestionados en el gobierno de Guillermo Lasso. Hemos invertido $62.3 millones en chalecos antibalas, armas, municiones, cascos, vehículos e infraestructura. González también buscará reforzar los implementos para los agentes y ofrece graduar a más policías. Vamos a graduar 20.000 nuevos policías en los próximos 4 años.
Aunque estos temas ya se trataron en el primer debate, a vísperas de la campaña de la segunda vuelta electoral, los candidatos sostienen los mismos discursos en el capítulo de seguridad. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se suma a las críticas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por la reanudación de los ataques en la Franja de Gaza y la extensión del sufrimiento de los familiares de los secuestrados que solo esperan su liberación. El cuestionamiento alcanza a las fuerzas de defensa por las nuevas operaciones terrestres en suelo palestino. La administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta manifestaciones de una parte de la población, algunos de ellos opositores, que le exigen lograr la liberación de los rehenes y poner fin a la guerra. Más aún cuando, a pesar de que venció el tiempo del alto al fuego, había la expectativa y el compromiso de negociar una segunda fase para el cese definitivo del conflicto y el retiro de las fuerzas de defensa. Ahora es el presidente Isaac Herzog, jefe del Estado de Israel, quien cuestiona algunas decisiones del Ejecutivo y en un mensaje televisado dijo: es inconcebible reanudar los combates para cumplir la sagrada orden de traer de vuelta a los rehenes y al mismo tiempo no escuchar ni apoyar a sus ansiosas familias que soportan el infierno en la tierra. Teme que el colapso del alto al fuego pueda tener implicaciones para los secuestrados y sus familias. Las fuerzas de defensa han reiniciado las operaciones terrestres. Los bombardeos aéreos dejan una vez más centenares de muertos y heridos en la Franja de Gaza y miles de habitantes del sur están obligados a evacuar ciudades como Han Yunis ante la inminencia de nuevos ataques en esa región. Mientras se reporta que también los milicianos del grupo Hamas han reanudado el lanzamiento de cohetes hacia suelo israelí. Rusia lanzó ataques masivos con más de 200 drones y bombas guiadas contra 6 regiones en Ucrania. Esto ocurre después de que tropas de Kiev destruyeron una instalación militar rusa. Las agresiones son continuas y no permiten poner en vigencia una tregua parcial de 30 días. El presidente Volodymyr Zelensky pide a sus aliados aumentar las presiones contra Vladimir Putin para forzarlo a entrar en un proceso de negociación. Informa Pedro Jiménez. 3 distritos de la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, fueron atacados desde la noche del jueves con decenas de drones que destruyeron infraestructura civil e instalaciones comerciales, dejando incendios masivos y vastas zonas sin servicio de energía eléctrica. Los daños materiales son numerosos. 3 jóvenes resultaron heridos y el jefe administrativo de la región, Ole Kiper, dice que este es otro recordatorio para todo el mundo, que la guerra continúa y Ucrania sigue luchando. Han asegurado que Rusia usó más de 100 proyectiles en este ataque y que las fuerzas ucranianas interceptaron y derribaron muchos de ellos. 6 personas más quedaron heridas en un bombardeo contra Zaporilla y otro centenar de drones fue lanzado contra Kiev, Chernihiv y Sumy. Es la respuesta del Kremlin al ataque de ayer de Ucrania contra la base militar Engels, ubicada a unos 1000 kilómetros de la frontera, que provocó la destrucción de un número indeterminado de misiles rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó también a Ucrania de volar una estación de medición de gas en la región de Kursk, describiendo el hecho como una provocación deliberada del régimen de Kiev, en medio de acusaciones mutuas de violar un acuerdo para frenar al menos por 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pide a sus aliados europeos que mantengan las sanciones contra Rusia y aumenten la presión para obligar a Vladimir Putin a iniciar un proceso de negociaciones. Y ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lidera la iniciativa de una nueva cumbre europea por Ucrania que se realizará el próximo jueves en París. La oposición turca llama a sus seguidores a realizar nuevas protestas en rechazo al arresto del alcalde de Estambul, a pesar de que el gobierno ha prohibido las manifestaciones. Denuncian una persecución política en contra del principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan para las próximas elecciones. 15.000 simpatizantes del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, se congregaron frente al edificio de la municipalidad en el tercer día de protestas contra su detención. Esto a pesar de que las autoridades de gobierno
prohibieron cualquier tipo de protestas. El movimiento político de Imamoglu, el Partido Republicano del Pueblo, que es la segunda fuerza del Parlamento, anunció que colocarán 4.000 urnas el domingo en todo el país para que la población acuda a votar simbólicamente por el alcalde, quien es un popular líder de la oposición y se perfila como el favorito para enfrentar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las elecciones de 2028. Imamoglu fue arrestado el 19 de marzo tras un allanamiento a su domicilio junto con varios de sus aliados, incluidos 2 alcaldes de distrito. La detención del popular líder de la oposición ha desencadenado multitudinarias protestas en Estambul y otras ciudades turcas. Los astronautas que permanecieron 9 meses en una nave espacial regresaron a la Tierra con un cuerpo debilitado y huesos frágiles. Sin embargo, mentalmente la misión también fue un reto. Ahora tendrán que adaptarse nuevamente a la vida en la Tierra. Televistazo describe el desafío al que se enfrentaron. Volver a la vida de antes, luego de pasar 9 meses en una nave espacial, es un reto para los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore, porque se expusieron a cambios en su cuerpo y mente. A gravedad cero, los huesos de las piernas, la cadera y la columna pierden calcio y minerales. Los astronautas experimentan una reducción del 1% en su densidad ósea cada mes. La pérdida los hace más vulnerables a fracturas. Los músculos también se debilitan y reducen su masa. En misiones largas, los tripulantes pierden hasta el 25% de su fuerza muscular. Otra amenaza son los niveles de radiación a bordo, superiores a los de la Tierra. La nave atraviesa los cinturones de Van Halen, 2 zonas radioactivas que protegen al planeta de los rayos cósmicos y el viento solar. La NASA considera que el riesgo de cáncer para los astronautas es del 3% debido a esta exposición. También hay impacto psicológico. Astronautas de misiones anteriores han contado que estar en órbita los hace sentir insignificantes ante la inmensidad del espacio. Otros astronautas aseguran que experimentaron depresión, ansiedad, soledad, fatiga, aislamiento y estrés por las largas jornadas de trabajo. Williams y Wilmore, ya en la Tierra, tienen que reentrenar sus cuerpos durante un programa de la NASA de 45 días para acostumbrarse a vivir en la gravedad terrestre, a sentir de nuevo el peso de su propio cuerpo, a dormir en una cama normal y para recuperar su estado físico. Un concierto que fusiona el anime y el rock, el estreno de la película Blancanieves y la inauguración de una exposición de arte creada por 8 mujeres, nos dice Estefanía Arias, son algunas de las actividades para este fin de semana. Revisamos ahora la agenda cultural. El Ballet de San Petersburgo presentará uno de sus clásicos espectáculos, Carmen, de Bizet, una obra que transcurre entre el amor y la magia. El acto trae 2 piezas emblemáticas, Don Quijote y La muerte del cisne. El show será en el Teatro San Gabriel en Quito, el domingo 23 a las 5 de la tarde. Una novela ambientada en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1986. 2 jóvenes buscan huir y descubrirse a sí mismos en medio del toque de queda y la incomprensión del mundo. Hallan refugio en la cultura pop de los años 80. Ciertos chicos, del escritor Alberto Fuguet. 100 microcuentos que exploran temas filosóficos, emocionales y sociales, con enfoques profundos e introspectivos. Un libro que indaga en el vínculo entre el ser humano y su entorno. Más allá de la lluvia, del escritor ecuatoriano Luis Antonio Aguilar, hace un tributo a la literatura, como un ejercicio creativo y la transformación de lo habitual en lirismo. Pero ella cambió todo. Una adaptación del clásico cuento de hadas. Una joven princesa se enfrenta a la amenaza de su madrastra, quien, celosa de su belleza, planea asesinarla. Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, busca reinventar a la icónica damisela en apuros con un mensaje de fortaleza femenina. No tengo miedo de pelear. El filme ya está en las carteleras del país. ¿Pueden mostrarme hacia dónde ir?
composiciones musicales que acompañaron las batallas más intensas de una de las sagas de anime más conocidas, Dragon Ball Sinfo Rock, un show que se presentará en la sala de conciertos de la Casa de la Música en la capital, interpretado por la Orquesta Ciudad de Quito y la banda Dragon Soul. El espectáculo será el domingo 23 a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Esmeraldas, desgracia por el crudo. En Esmeraldas, el consumo de agua posiblemente contaminada agrava la salud de la población que viven en los recintos contaminados con petróleo. Hoy, brigadas médicas atendieron a unas 500 personas en zonas rurales del cantón Quinindé. Quienes viven cerca del oleoducto advierten el constante riesgo al que se exponen. Hernán Higuera con un nuevo reporte al respecto. Octavo día de la emergencia ambiental en Esmeraldas y las familias afectadas salieron de sus comunidades en busca de ayuda médica. Ante la falta de agua, muchos la han sacado de pozos y dicen que sus problemas de salud se empiezan a complicar. En estos días él ha tenido un poquito como se me ha ido en diarreíta y entonces ha tenido malestares sobre el químico, de lo que me imagino que debe ser sobre el químico, porque nosotros vivimos cerca del río y estamos cogiendo agua de los pozos que hay cerca de nosotros que tenemos en la casa. En el Achote, zona en la primera línea de contaminación, unas 100 personas salieron a buscar atención médica de brigadas de salud instaladas en una carpa. Dicen tener dolor de cabeza, mareos y problemas respiratorios. Cerca de allí, en el recinto Chucaple, unas 100 personas se enteraron que una brigada de Petroecuador llegó con kits de ayuda y empezaron a hacer fila para registrarse y recibirla. Las cajas contienen 2 latas de atún, 2 fundas de fideo, arroz, azúcar, sal y otras conservas. Ahorita estamos sin los cultivos, la pesca ya se acabó, la pesca hasta cuántos años, si ustedes van a la ribera del río es un desastre total, ahorita está bajando aceite puro. Los habitantes de estas comunidades advierten sobre el alto riesgo de deslaves que podrían romper una vez más la tubería del oleoducto. Y ya le digo, y ahí pasará lo mismo, una corriente de agua, la misma palizada, porque el agua va a golpear directo a la tierra donde está el tubo, se lleva la arena y queda el tubo descubierto. Y la palizada lo va a romper porque lo va a romper. Los damnificados esperan las respuestas de Petroecuador sobre las indemnizaciones por las pérdidas de sus cultivos y otras afectaciones. Un ministerio, una universidad y una fundación buscan voluntarios para sumarse a las distintas labores de ayuda a los afectados por el derrame de crudo en Esmeraldas. En el siguiente reportaje informamos sobre las opciones que hay para colaborar. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizó una convocatoria para mayores de edad con conocimientos de fauna silvestre para apoyar al refugio de vida Estuario Río Esmeraldas, afectado por el derrame de petróleo ocurrido el pasado jueves. La inscripción se puede solicitar al correo electrónico manosxlanaturaleza@ambiente.gov.es. La Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil invita a la comunidad a donar víveres hasta el 2 de abril entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Y la Fundación de Social Project recibe los productos de primera necesidad en la sucursal de Suzuki San Borondón junto al Centro Comercial El Dorado. También convoca a voluntarios mayores de edad para sumarse a esta acción social. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Esmeraldas recibe donaciones de víveres desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y convoca a voluntarios con conocimientos en medicina, enfermería y veterinaria para las brigadas de atención médica que se realizarán desde este viernes 21 de marzo. Debate presidencial 2025, segunda vuelta.
Más cupos en institutos técnicos y nuevos mecanismos para el ingreso a la universidad son algunas de las propuestas planteadas por los candidatos a la presidencia de la República. Este domingo en el debate las van a ampliar justamente en el eje temático de educación que se incluyó en este evento para la segunda vuelta electoral. Lo informa Diana Bermejo. En educación, los planes de gobierno de los candidatos Daniel Noboa de ADN y Luisa González de la Revolución Ciudadana son más principios que acciones. Quieren mejorar el acceso a la educación, implementar políticas para facilitar el ingreso a las instituciones educativas, reconocer y respetar la educación intercultural, optimizar el sistema de admisión a las universidades, entre otros. Ninguno tiene establecido un cronograma de ejecución, menos aún el presupuesto, y es el tema al que menos se han referido. Los dos le dedicaron 3 páginas de sus proyectos exclusivamente a las propuestas de educación. Ese eje atraviesa también parte de sus planes de trabajo y se incluye en economía, empleo, erradicación de la violencia y rehabilitación social. Daniel Noboa y Luisa González coinciden en 2 puntos. El primero, potenciar las carreras técnicas y tecnológicas en institutos superiores. No todos quieren tampoco pues, estudiar una carrera de 5 o 6 años, quieren una carrera técnica, que en 2 o 3 años puedan tener su título y puedan tener un ingreso bueno. Eso es lo que el Estado debe hacer y debemos atenderlos. Devolviendo el presupuesto vinculado al aumento de cupo, creación de los institutos técnicos y tecnológicos y educación virtual. El segundo, establecer un nexo entre universidades y la empresa privada para prácticas preprofesionales y para el primer año de trabajo después de graduarse. Daniel Noboa dice en su plan de gobierno que fomentará un sistema dual de educación superior que combine formación académica en universidades con prácticas laborales en empresas para mejorar la empleabilidad. Luisa González ofrece financiar parte de los salarios de jóvenes sin experiencia. Nosotros pagamos la mitad del salario como gobierno, la empresa paga la otra mitad por un año, esto sería un salario básico, y así el joven también gana experiencia. En las propuestas que difieren, Daniel Noboa ofrece dar continuidad a la entrega de becas. Ha dicho que se han asignado más de 100,000 y la inversión asciende a $100 millones. No solo becas, sino que exista la asistencia real para que encuentren empleo. Luisa González le ha dado fuerza a la propuesta relacionada con el ingreso a las universidades. Plantea 2 opciones: dar el examen de ingreso o hacer un curso preuniversitario. En el debate del 19 de enero, la educación no fue tratada como eje temático. Este domingo es el primero que será abordado por los 2 finalistas. Y mañana, aquí en Televistazo, la 4ª entrega sobre los 5 temas de debates definidos por el Consejo Nacional Electoral para los 2 candidatos finalistas. Aquí vamos a mostrar lo que han planteado sobre el tema de salud. Y en otros temas, mucha atención porque los fenómenos climáticos continúan en el país. Tanto el INAMI como el Instituto Oceanográfico de la Armada piden tomar precauciones durante este fin de semana. Carla Delgado informa que más de una decena de playas tienen alerta de oleajes. 15 playas del país tendrán oleajes de nivel medio durante este sábado y domingo. Olas que pueden alcanzar hasta 1,5 metros. El Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR dio la alerta este viernes por la llegada de las olas del suroeste del Pacífico a la costa ecuatoriana continental y del noreste y sureste hacia la región insular. Y esto puede extenderse hasta el lunes 24 de marzo. Aunque no se prevé ningún evento extremo, se recomienda tomar precauciones en el mar y estar atentos a los comunicados oficiales. Las playas que tendrán bandera amarilla son en Esmeraldas, Atacame, Same, Mompiche. En Manabí, las playas de Manta, Canoa, Machalilla, Puerto López. Y en Santa Elena, Manglar Alto y Salinas. El INAMI emitió igualmente una alerta meteorológica para este sábado 22 y domingo 23 de marzo por lluvias intensas, con énfasis en el litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera por riesgo de deslizamientos e inundaciones. Nosotros tenemos la incidencia de la zona de convergencia intertropical que ha estado chocando justo sobre nuestro territorio y ha sido la que ha dado paso a estas precipitaciones tan intensas, especialmente en el litoral. En la sierra se mantendrá el clima soleado durante el día y lluvias en la tarde y madrugada hasta el lunes.
Y los glaciares gigantes de hielo en el planeta están desapareciendo. Un informe de la UNESCO publicado hoy indica que su pérdida amenaza el agua que consumen 2.000 millones de personas. A continuación, más detalles de cómo el cambio climático los derrite cada vez más rápido. Las reservas de agua dulce del planeta están amenazadas porque los glaciares se están derritiendo, según el informe presentado por la UNESCO, Montañas y Glaciares, Torres de Agua. El documento revela que estas masas de hielo y nieve almacenan el 60% del agua dulce de la Tierra, de la que dependen 2.000 millones de personas. Existen más de 275.000 glaciares, pero el aumento de temperatura está acelerando su desaparición. El derretimiento de las masas de hielo provoca inundaciones, avalanchas y el aumento del nivel del mar, que desde 1990 ha subido 20 centímetros. En Europa, los glaciares de los Alpes han perdido el 40% de su masa en los últimos 25 años. En Ecuador, la situación también es alarmante. Televistazo informó sobre la desaparición del glaciar del volcán Cariguairazo. También se ha perdido el de Liliniza Sur. El Cotopaxi ha perdido más del 50% de su cobertura de hielo en los últimos 40 años y otros 4 glaciares en el Antizana, Cayambe, Chimborazo y el Altar van por el mismo destino y con ellos el riesgo de perder las fuentes de agua para las ciudades y para la generación eléctrica. Las proyecciones científicas advierten que 1/3 de los glaciares del mundo podrían desaparecer para el año 2050. En la información del espectáculo, el cantautor colombiano Fonseca y la banda venezolana Raguayana unieron sus talentos en la nueva canción Venga lo que venga. Además, para celebrar los 76 años de la creación de la tira cómica de Snoopy, se desarrolla una exposición gratuita del famoso perro Beagle en París. Las imágenes con Ana María Palacios. Fonseca y Raguayana unen el vallenato y el reggae en la canción Venga lo que venga. Hablan de enfrentarse a los desafíos de la vida con una actitud resiliente y optimista, de que en pareja es una fuerza poderosa para enfrentar la incertidumbre. En el videoclip, los cantantes interpretan la canción en un día soleado hasta que llega la tormenta. La cantante ambateña Montserrat estrena el videoclip futurista Que les vaya bien. Según la artista, Cupido falló y se enamoró de la persona equivocada, que la traicionó, y la transformación que surge en ella luego de esta decepción. El sencillo combina reggaetón con R&B. Para celebrar los 75 años de la creación de la tira cómica de Snoopy, se realiza una exposición gratuita del famoso perro Beagle en París. Son 75 peluches vestidos con ropa de marcas como Chanel, Balenciaga, Hermes, Dolce & Gabbana y Gucci. El personaje de este animado fue creado por el dibujante estadounidense Charles Schulz, inspirado en su mascota. El bosque de la comuna Dos Mangas, en la provincia de Santa Elena, es hogar de 21 especies de mamíferos y 84 especies de aves. Tras 15 años de un proceso de reforestación, se levantan 180 tipos de plantas bañadas por 2 ríos, que son el origen del nombre de esta comuna. Ahora conozcamos más de este espacio, que también puede ser recorrido en caballo. Gracias por su sintonía, amigos. Terminamos este informativo con la alegría de celebrar el triunfo de Ecuador ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. Además, recuerde que en ecuavisa.com también puede conocer las 15 playas del país en alerta por oleaje este fin de semana. Mientras las lluvias intensas, también se lo recordamos, se harán con mayor énfasis en la costa ecuatoriana y en la Amazonía, así que tomen las debidas precauciones. Las noticias a toda hora también las pueden constatar y verificar en nuestras redes sociales. Siempre la información con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen fin de semana.